8:16 de la mañana, estamos de retorno en Altavoz, en Vital y también en Tribu Televisión, Canal 20. Estamos conectados vía telefónica con el doctor Ismael Benavides, ex ministro de Economía y Finanzas. Muy buenos días, doctor Benavides, bienvenido a Altavoz en Vital. Buen día, doctor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Doctor Benavides, como sabe perfectamente, hay una norma aprobada en el Congreso de la República, una autógrafa de ley, que debe pasar obviamente para que el gobierno, en este caso el Ejecutivo, pueda observarla o darle luz verde. Estamos hablando de la disminución del impuesto general a las ventas, obviamente, y además la ampliación del impuesto municipal, ¿no? IPM, Impuesto de Promoción Municipal. ¿Cuál es la opinión de usted respecto a esta medida tomada por el Congreso? Mire, esta es una pésima medida. Y en realidad no es la disminución del IGB, siempre el IGB se mantiene en 18%. Exacto. Lo que pasa es que ahora las municipalidades, en vez de tener 2%, van a tener 4%. Exacto. Y eso en estos momentos pues es muy peligroso, porque en primer lugar las municipalidades no han sido capaces de ejecutar todo su presupuesto, han dejado de ejecutar más de 10.000 millones de soles. Y adicionalmente hay como 2.500 obras paralizadas. Entonces, darle recursos adicionales creo que es un dispendio. Y en segundo lugar, esto va a redundar en que mayor déficit fiscal. Uh-huh. En un momento en que el Perú tiene un alto déficit fiscal, que va a tener un impacto muy fuerte en las finanzas públicas y también en la calificación crediticia del Perú. Efectivamente, como usted sabe, perfectamente lo ha comentado, también se está elevando de 2% a 4% el reparto de manera gradual del impuesto de promoción municipal. Los municipios devuelven dinero, es decir, no utilizan al 100% su presupuesto anual. En ese sentido, también ya han advertido algunos expertos a quienes hemos entrevistado que si el Congreso aprueba la reelección de autoridades locales, van a tener desde el próximo año mayor cantidad de dinero para hacer lo que quieran. Exactamente. Sabemos la corrupción que hay en los municipios, sabemos la poca eficiencia y efectividad en ejecutar obras. Como usted bien dice, devuelven dinero al fisco. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer con este dinero adicional? Yo creo que el Perú no está para estar regalando dinero a tontas y a locas. Y en segundo lugar, los recursos que le están transfiriendo a los municipios se van a detraer de recursos que hoy día se gastan en educación, en salud, en seguridad. No vamos a poder tener los policías que necesitamos, ni el armamento, ni la tecnología que necesita la policía para combatir la inseguridad. Pues es una grave irresponsabilidad lo que está haciendo el Congreso. Y también me sorprende que el ministro de Economía pues diga que no hay problema. La función del ministro de Economía es defender la caja fiscal para que haya recursos para todas las necesidades del Estado. No lo está haciendo. Efectivamente, justamente el ministro de Economía, el señor Pérez Reyes, ha destacado el aumento gradual del Fondo Común como una medida para fortalecer a los municipios, pero no ha abordado directamente, digamos, el impacto fiscal que tendrá, porque obviamente se le está quitando dinero, digamos, al gobierno central, y efectivamente estamos hablando de un impacto económico de más de 10.000 millones de soles. No es poca cosa, doctor. Exactamente, es una cantidad enorme, más aún cuando ya hay un déficit fiscal grande. Entonces, cualquier dinero que se le transfiera a los municipios va a añadir déficit fiscal. Entonces me parece una alta irresponsabilidad. Claro, y va a ser esta irresponsabilidad, como señalamos, avalada por el Ejecutivo. ¿A quién favorece? Evidentemente a los municipios, pero digamos los partidos con nombre y apellido, a Alianza por el Progreso, por ejemplo, que tiene varias alcaldías. Probablemente va a favorecer a Alianza por el Progreso, a Renovación Nacional, a algunos municipios, pero repito,
no han sido capaces de ejecutar todo el dinero que ya tienen. Entonces, ¿qué van a hacer con este dinero? Van a despilfarrarlo en cualquier cosa que se les ocurra, porque es muy difícil que el Estado pueda controlar el gasto ya a nivel local, porque son pequeños municipios, la mayoría, que es difícil fiscalizar. Claro, y todo esto con la excusa de la descentralización, ¿no? Exactamente, y esto en realidad no abunda la descentralización, que ya es un hecho importante, porque más del 70% del gasto de inversión del Estado lo hacen los gobiernos regionales y los municipios. De manera que el cuento de la descentralización es solamente un maquillaje. Pero yo creo que es muy grave que el Perú, en momentos que estamos en un proceso de recuperación de la economía, hemos salido del hoyo que nos llevó de Vizcarra hasta Castillo, y la economía está empezando a crecer este año a 4%. Hacer esas barbaridades es una alta irresponsabilidad tanto del Congreso como del Ejecutivo de avalar esto. Efectivamente, el ex ministro de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza Bellido, ha calificado esta norma del Congreso como la más dañina de este siglo, obviamente porque el impacto fiscal es grande. ¿Cree usted en ese sentido, pese a lo que ya señaló el ministro de Educación, cree usted que el gobierno de Dina Boluarte observe la autógrafa de ley? Debería observarla. Debería observarla. Yo creo que el gobierno, por otro lado, pues es un gobierno débil, despistado, ahora con un gabinete parchado y probablemente está pues a merced del Congreso, y eso es sumamente peligroso. Yo creo que en momentos como los actuales, que el Perú está recuperándose de la crisis, recién la población está sintiendo algo de mejoría, de a pocos, y entrando a un proceso electoral es altamente irresponsable entrar en esto, y el gobierno no debería promulgar esta ley. Efectivamente. De otro lado, quería preguntarle al señor Benavides, ¿cómo ha visto usted estos cambios ministeriales? Obviamente, ese cambio de timonel en el Ministerio de Economía y Finanzas, como sabe perfectamente, salió el señor Salardi, que tenía de alguna manera aprobación de diferentes sectores económicos, fundamentalmente el empresarial, pero ingresa, como sabemos, el señor Pérez Reyes, que ha estado como ministro de Transportes y Comunicaciones, y que de alguna manera estaría llevando las riendas de un ministerio con el que al parecer no tendría algunas competencias. Bueno, el señor Pérez Reyes manifiesta que es economista, pero manejar la economía del país es muy delicado, muy complejo, porque tiene muchos aspectos que influyen uno sobre otro y pueden ir generando una crisis. Entonces, yo espero que el señor Pérez Reyes sea responsable, especialmente en estos momentos en el gasto público. Pero sus primeras declaraciones sobre esta ley que estamos analizando son preocupantes. Preocupantes. Quería preguntarle también, doctor Ismael Benavides, precisamente sobre la marcha de la economía del Perú. Se señala que el país podría crecer este año 3,1, 3,2%, incluso hay quienes señalan que podría ser menos y no el 4% como inicialmente se dijo en el gobierno de Dina Boluarte. ¿Cuáles son las expectativas de usted respecto al crecimiento económico del país? Sí, bueno, estamos en un año en que hemos empezado bien. El primer trimestre ha crecido casi 4%, pero y probablemente el segundo también tenga un crecimiento interesante, pero a fines del tercer trimestre, cuarto trimestre, pues entramos en la época preelectoral y la inversión se retrae ante las preocupaciones por los distintos candidatos y lo que prometen. Entonces, sí, yo creo que creceremos entre 3.3% máximo. Una lástima porque el Perú tiene un gran potencial y podría estar creciendo mucho más rápido y reduciendo pobreza, pero creo que ante las circunstancias
políticas que se nos vienen por un lado, y por otro lado también tenemos la economía internacional que ante la incertidumbre de las medidas del gobierno americano, del señor Trump, etcétera, se espera que la economía se acelere, la economía mundial, y eso va a tener un impacto también negativo en el Perú. Claro, Yo creo que debemos crecer no menos de 3% este año. Con 3% no se reduce la pobreza, no hay 9.4 millones de peruanos que son pobres. Así es. Con 3% el impacto sobre la pobreza es mínimo. Nosotros tenemos que estar creciendo arriba del 5 o 6% anual, y eso sí tiene un impacto importante sobre reducción de pobreza y crecimiento de la clase media. Justamente sobre el tema, en algún momento hemos entrevistado al doctor Kurt Burneo, ex ministro de Economía y Finanzas, y él señala que debemos crecer por encima de 5% para darle empleo a los más de 300,000 jóvenes que cada año justamente salen a buscar un trabajo, un puesto de empleo. Pero en este momento, como sabe usted perfectamente, tenemos altos precios de los minerales, fundamentalmente del oro, del cobre, la plata y otros más, que deberían de alguna manera llevarnos como país a crecer por encima de 5, 6 y 7%, como usted lo dice, pero estamos creciendo a menos de 3%. Y esto de alguna forma sí podría generar complicaciones. Pero ¿qué hacer para revertir esta situación, doctor? Mire, hay varias medidas que se tienen que tomar. Primero, yo creo que tiene que haber una generación de confianza. Este gobierno, lamentablemente, no lo está haciendo. No genera confianza. Así es. En segundo lugar, yo creo que tiene que haber una disposición efectiva del Estado de promover la inversión privada. La inversión privada es el 80% de la inversión total en el país. El Estado solamente pone un 20%, y eso. Entonces, la inversión privada es el verdadero motor y a la cual tiene que fomentar el Estado. Además, tiene que desregular. Antes, pues, un proyecto minero tenía 70 trámites, ahora tiene casi 300. Una asociación público-privada, que el gobierno del presidente García demoraba 1 año y medio en efectivizarse, ahora demora 6 años. Entonces, lo único que ha hecho el Estado desde la época del señor Humala es complicarle las cosas al sector privado, y por eso es que tenemos y mantenemos esta alta informalidad en todos los sectores. Así es. Doctor Ismael Benavides, por favor, manténgase en la línea. Vamos a continuar con usted. Haremos una pausa en altavoz en Vital y Tribu Televisión, Canal 20. Ya regresamos. Deberíamos ir a ver. Sí. ¡Wow! Cada vez que veas algo sobre el Perú, tendrás un wow. ¡Wow, Perú! Wow, Perú. Reserva tu viaje para experimentar Perú Wow. ¡Wow! Mira esto, McKay. Deberíamos ir a ver. ¡Wow! Cada vez que veas algo sobre el Perú, tendrás un wow. Wow, Perú.
8:32 de la mañana, estamos de retorno en Altavoz en Vital, también en Tribu Televisión Canal 20. En la línea telefónica está el doctor Ismael Benavides, ex ministro de Economía y Finanzas. Doctor Benavides, usted ha señalado que las complicaciones económicas en el país podrían ser mayores debido a ya que está empezando la campaña electoral de cara al año 2026. ¿Qué tanto podría de alguna manera frenar, digamos, la visión de los economistas de invertir en el país? Sí, bueno, sí, mire, ya estamos a un poco más de un año de elecciones y vemos que el Congreso pues ya está desatado haciendo leyes realmente populistas y que no tienen ningún sentido y más bien dañan la economía. Yo creo que eso si estamos así ahora, ¿cómo será el día 6 meses, 8 meses? Yo creo que eso va indudablemente calar en la confianza de los inversionistas y también va a tener una muy mala imagen afuera. Puede afectar incluso nuestra calificación crediticia internacional que tendría graves impactos en la economía. Entonces el Congreso debe ser prudente y no estar dando estas leyes populistas, especialmente de salida, cuando tiene una popularidad pues insignificante. Exacto. Claro, 97% de desaprobación aproximadamente. Exactamente. Entonces, ¿qué leyes puede dar un Congreso con esa aprobación para una población que en el fondo pues lo desprecia? Entonces, yo creo que tienen que ser muy, muy cuidadosos, muy prudentes, pensar si quieren reelegirse, trabajar en su campaña y más bien ahora darle tranquilidad al pueblo peruano, tranquilidad a los inversionistas y tranquilidad a nuestra imagen internacional. Sí, señor. Fíjese una cosa. Dígame. Si perdemos el grado de inversión, porque estamos ahí con las justas, eso va a significar más o menos 2% adicional de intereses en la deuda peruana. Deuda más cara, ¿no? De más o menos 60.000 millones de dólares. Uy, qué horrible. A una tasa que hoy tiene una tasa promedio de 5%, subiría a 7%, y que es un 40% más. El servicio a la deuda peruana hoy día es más que el presupuesto de salud del país. Entonces, imagínense qué pasaría si suben las tasas de interés. Sería fatal para las finanzas del Perú. Sí, yo quería preguntarle a propósito de los candidatos de derecha, o de centro derecha, mejor dicho. Mi amigo Philly Butters señaló que el capital peruano tiene prioridad sobre el extranjero, refiriéndose al chileno. Para mí, el capital chileno, chino o de cualquier parte del mundo es importante, ¿no? Si un inversionista pone dinero en el país y cumple las leyes, puede hacer empresa aquí, ¿no? No tenemos por qué priorizar el capital nacional, ¿no? Exactamente, la Constitución establece igualdad para el capital peruano y el capital extranjero. El Perú necesita capitales porque no tenemos ahorro suficiente para generar las inversiones justamente para crecer y generar empleo. Entonces, hoy día en la economía moderna, los países pues tienen los brazos abiertos al capital extranjero para que invierta y genere empleo, genere bienestar. Entonces no podemos estar discriminando a ningún capital. Sí, también señaló que el Perú se encuentra en una guerra comercial con Chile. ¿Eso es cierto? No, para nada, porque Chile es el principal productor de cobre en el mundo y la demanda de cobre pues es mucho mayor que lo que produce Chile, y el Perú complementa eso
otros países que son productores de cobre. Entonces, no tenemos guerra comercial y los chilenos más bien han invertido en el Perú en diversos sectores, desde infraestructura, banca, hasta centros comerciales, malls, retail, Falabella, Ripley, Cencosud, Cuom, etcétera. Entonces, yo creo que el capital chileno ha contribuido al desarrollo del país y debemos seguir dándole la bienvenida. Sí, y finalmente, la propuesta del precandidato de Avanza País es que para solucionar el tema en la minería ilegal es que estos mineros puedan venderle al Banco Central de Reserva y tener un estanco de oro o de minerales. ¿Usted ve que tenga posibilidad alguna de ser exitoso? Mire, yo sí creo que debe haber un canal de comercialización para poder formalizar esos minerales, el oro especialmente, y que pueda tributar, porque hoy día no tributan frente a todas las empresas formales que sí tributan, que sí contribuyen al bienestar del país, estos minerales no tributan. Entonces yo creo que tiene que haber un mecanismo de comercialización. El presidente del Banco Central ha dicho que ellos no lo harían porque no le corresponde, pero sí creo que el Estado junto con la empresa privada formal deberían buscar mecanismos para comercializar ese oro y que pueda formalizarse y que pueda tributar. Sí, de acuerdo. Importantísimo. Doctor Ismael Benavides, ¿cuál es su recomendación como economista también a las amas de casa frente a estas situaciones complicadas en la economía de los peruanos? ¿Cuáles son las recomendaciones del ministro para las amas de casa, para las familias en el país? Bueno, yo creo que estamos todavía en una situación económica delicada, recién estamos saliendo de la crisis y creo que las amas de casa, las familias deben ser prudentes en su gasto. Siempre hay que ahorrar para las épocas más difíciles y siempre buscar obviamente los productos, especialmente alimentos más económicos y nutritivos, por un lado. Por otro lado, creo que es importante enfatizar la inversión en educación para sus familias, para sus hijos, porque eso es lo que les va a permitir salir de la pobreza. Y por último, si el día de mañana, pues, que no es mi deseo, pero quieran emigrar, una persona con un título evidentemente tiene mayores posibilidades de salir adelante. Pues yo creo que todavía no estamos saliendo totalmente de la crisis. Para darse una idea, antes de la pandemia teníamos 20% de pobreza, hoy día todavía tenemos casi 28%. Entonces, el Perú todavía tiene que salir de la crisis y por eso yo creo que hay que ser prudentes en el gasto y ser cuidadosos a dónde se orienta. Y yo creo que la primera prioridad de una familia, ahora aparte de alimentarse y vestirse adecuadamente y tener un techo, es la educación de los hijos. Importantísimo. Y el tema del endeudamiento, porque hay quienes obviamente utilizan una suerte de carrusel, sacan un préstamo de un lado para pagar otro, parchando, digamos, deudas que a veces se forman eternas. En ese sentido, ¿cuál es la recomendación, doctor? Sí, ahí hay que ser muy cuidadoso con el endeudamiento, especialmente en tarjetas de crédito y créditos de consumo. Y yo creo que en estos momentos hay que ser muy cuidadoso con eso y obviamente no caer pues en préstamos de agiotistas, gota a gota, etcétera. Yo creo que hay que cuidar mucho el endeudamiento y en estos momentos que pueda o no
prolongarse la crisis, creo que no hay que recurrir al endeudamiento. Importantísimo. Doctor, nuevamente, ¿cuál sería su exhortación a la presidenta Dina Boluarte respecto a esta norma que al inicio hemos comentado, esta ley que permite precisamente entregarle más dinero a los municipios subiendo de 2 a 4% el impuesto municipal? No, mi recomendación es que observe la ley con argumentos claros y contundentes, de manera que el Congreso no pueda insistir en dicha ley. Y por otro lado, exhortar al Congreso que no esté promoviendo leyes populistas que solamente van a dañar a la economía en un momento en que el país está saliendo de la crisis. Felizmente se paró ese proyecto que proponían bajar el IGB un punto y aumentar el impuesto a la renta. Eso hubiera sido igual o peor que la ley que estamos hablando del común para los municipios. Perfecto. Doctor Ismael Benavides, muchísimas gracias por estar en Altavoz en Vital. Muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día. Estuvimos con el doctor Ismael Benavides, ex ministro de Economía y Finanzas. Haremos una pausa en Altavoz en Vital 91.1 FM y Tribu Televisión, Canal 20.